En este video vamos a solucionar algunas preguntas aplicadas por el IFES en el examen de agosto del 2019. Como usted bien sabe, el IFES presenta varias alternativas y varias cartillas para los diferentes estudiantes. Hemos escogido una de esas cartillas y hemos escaneado alguna de las preguntas. Entonces vamos a darle solución a ese tipo de preguntas. La primera pregunta dice: en la entrada de un casino se encuentra este afiche: nuevo juego, probabilidad de acertar 6 décimos, probabilidad de fallar 3 décimos, juegue ya. ¿Cuál es la inconsistencia que hay en el afiche? Bien, esta pregunta indaga por el concepto de probabilidad. Un estudiante debe saber que la probabilidad se calcula por medio de la fórmula casos favorables sobre los casos totales del evento. En este problema tenemos que la probabilidad de acertar es 6 décimos. Es decir, que de 10 casos totales hay 6 favorables para acertar. La probabilidad de fallar. Entonces la probabilidad de fallar es 3 décimos. Significa que de 10 totales hay 3 para fallar. Pero aquí hay una inconsistencia. La inconsistencia es que la probabilidad de los dos eventos, acierta y falla, debe sumar 1. Es decir, 6 décimos más 3 décimos debe darnos 1. Pero como usted ve, hay una inconsistencia. 6 décimos más 3 décimos no da 1. Su solución es 9 décimos. Para que nos dé 1, debe dar 10 décimos. Entonces, esa sería la inconsistencia. Vamos a mirar las opciones de respuesta y miramos cuál elegimos. A. La probabilidad de acertar es mayor que la probabilidad de fallar. B. La suma de estas dos probabilidades debe ser de 10 sobre 10. Exactamente esta solución es la que debemos marcar. B. Hay que tener en cuenta que las probabilidades también se dan en porcentajes. 6 décimos sería 60%. 3 décimos sería el 30%. Las probabilidades para acertar y no acertar, la suma de las dos probabilidades, lógicamente deben dar 100%. Y acá nos dan 90%. Entonces, no tenemos discusión con la respuesta B. Para configurar una contraseña numérica, una persona decidió poner el promedio de edad de sus dos padres. 2 años después, la persona debió cambiar la contraseña. Sin embargo, el sistema no aceptaba que repitiera la contraseña que tenía. Así que la persona decidió utilizar de nuevo el promedio de edad de sus dos padres. ¿El sistema aceptará esta nueva contraseña? Bien, la pregunta corresponde a estadística y al tema de promedio. Aquí está evaluando un concepto que es el siguiente. Vamos a suponer que el promedio de edad de un grupo es de 20 años. Si pasan 2 años y en el grupo están las mismas personas, ¿cuál será el promedio de edad de ese grupo? El promedio de edad de ese grupo será 22 años. ¿Por qué? Porque todos los integrantes del grupo aumentaron su edad en 2 años. Entonces el promedio también aumenta en 2 años, pero con la condición de que estén las mismas personas en el grupo, no cambie. Volviendo a la pregunta, si la contraseña de los dos padres, inicialmente la contraseña era el promedio de edad de los dos padres, por decir, vamos a tener en cuenta que la mamá 30 años, el papá 40 años, el promedio entre 30 más 40 daría 35. La contraseña sería 35. 2 años después, la mamá tendrá 32 años y el papá 42 años. ¿Cuál sería el promedio? 32 más 42
dividido en 2. Eso me daría 74 dividido en 2 me daría 37. Entonces, como usted ve, la nueva contraseña debe ser ahora 37. Si utiliza el promedio de edad de sus padres, la contraseña sí cambia y el sistema dice que la contraseña tiene que cambiar. Entonces, ¿el sistema aceptará esta nueva contraseña? La respuesta es sí. Miremos las opciones que dicen sí. La B, sí, porque al aumentar el número de años y mantener la misma cantidad de personas, el promedio también aumenta. Esta sería la solución a marcar. Veamos la D, que también dice sí. Sí, porque en este caso, al aumentar en 2 años la edad de cada uno de los padres, el promedio se duplica. El promedio no se duplica, aumenta en 2, que es muy diferente a duplicarse. Entonces, la respuesta a marcar no hay duda que sería la B. Para saber de cuántas formas puede seleccionar a 2 de sus 3 estudiantes, entre Elisa, Diana y Alejandra, para la apertura de una obra, un director de danza efectúa el siguiente procedimiento. Primero, identifica que hay 3 opciones para la selección del primer estudiante. Segundo, identifica que hay únicamente 2 opciones para la selección de la pareja del primer estudiante. Tercero, multiplica los números obtenidos en los pasos anteriores. 3 por 2, 6 formas, es decir, 6 parejas diferentes. ¿Por qué es incorrecto el procedimiento anterior? Bien, la pregunta indaga por sistemas de conteo, entre los cuales tenemos permutación y combinación. También hay principio de multiplicación. Aquí vamos a mirar que estamos ante una combinación. El estudiante debe identificar que es una combinación. Entonces, ¿por qué es una combinación? Porque de estos 3 estudiantes, Elisa, Diana y Alejandra, va a elegir únicamente 2, pero sin ubicarles un puesto o un oficio a hacer. Simplemente necesitamos 2. Otra cosa es que necesitemos un presidente, un secretario, un tesorero. Ahí le estamos colocando un oficio. Entonces, cuando se coloca un oficio, sería una permutación. Lo que está haciendo el director de teatro es la forma de una permutación, donde interesa el orden. Aquí el orden no nos interesa. Simplemente vamos a elegir a 2 personas. Las 2 personas pueden ser Elisa, Diana, Elisa, Alejandra, o si no, Diana, Alejandra. Es decir, hay 3 posibilidades de 3 personas, elegir 2. En cambio, aquí nos están dando 6 posibilidades o 6 formas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo acá es para permutación y lo que exige el problema es una combinación. Entonces, la solución del problema debe darse como combinación. Entonces, ¿por qué es incorrecto el procedimiento anterior? La respuesta sería C, porque de esta forma se está considerando 2 veces la misma pareja. Por ejemplo, la formada por Elisa y Diana se cuenta aparte de la pareja formada por Diana y Elisa. Entonces, ese procedimiento que se hizo fue de permutación y está considerando la respuesta C. En una universidad se determinó que los futuros códigos de los estudiantes admitidos a primer semestre estarán compuestos por 6 casillas. En las 2 primeras casillas del código se deben ubicar los últimos 2 números del año de ingreso, y en cada una de las 4 casillas restantes es posible ubicar cualquier número de 0 a 9 con opción de repetirlos así.
Si ingresara en el año 2050, entonces últimos dígitos del año 50 y cualquier número del 0 al 9 en estas 4 casillas. De acuerdo con el anterior sistema, ¿cuál es el número de códigos diferentes que se pueden generar en cada año de ingreso? La solución a esta pregunta es sistema de conteo, en este caso permutación, ya que el orden importa. Cualquier código pertenece a permutación. Hay que saber si en la permutación se puede repetir el número o no se puede repetir. Eso es clave para resolver este tipo de preguntas. El enunciado lo está diciendo claro. Sí se puede repetir el dígito. Entonces la solución es muy sencilla. ¿Cuántos números se pueden acomodar en este código? Entonces, aquí en la primera casilla va un dígito. ¿Cuántos dígitos disponibles tenemos? 10. Del 0 al 9 hay 10 dígitos. En la segunda casilla va un dígito. ¿Cuántos hay disponibles? También hay 10 disponibles porque acepta la repetición. En la tercera casilla hay 10 dígitos disponibles y en la cuarta casilla hay 10 dígitos disponibles porque acepta la repetición. Y ahora multiplicamos 10 por 10 por 10 por 10 y eso nos da 10.000. Hay 10.000 códigos totalmente diferentes para un mismo año. Entonces la respuesta a marcar sería C, 10.000. Una familia conformada por 2 padres y 3 niños va a ocupar las sillas del carro. Teniendo en cuenta que solo los adultos pueden sentarse en las sillas de la parte delantera y que cualquiera de ellos puede manejar, ¿de cuántas formas distintas pueden los miembros de la familia sentarse en las sillas del carro? Bien, estamos ante un problema de sistemas de conteo que también es una permutación, ya que el orden en que se sienten en las sillas interesa, y cuando el orden interesa es una permutación. Pero aquí vamos a considerar 2 eventos. Evento número 1. El evento número 1 y evento número 2. ¿Cuál es el evento número 1? Sentarse en la parte delantera. ¿Cuántas sillas tenemos? 2. La del chofer y la del pasajero. Pero tenemos en cuenta que los padres, que son 2, se sientan en la silla de adelante y cualquiera de los 2 puede manejar. Entonces, vamos a mirar. Hay 2 personas disponibles para manejar, entonces aquí coloco 2 porque hay 2 personas disponibles para manejar. Pero acá en la silla del pasajero ya solamente va una persona, porque ya elegimos quién va a manejar. Para el evento 1 sería 2 por 1, 2. Hay 2 posibilidades para el evento 1. Para el evento 2 tenemos que las sillas de atrás las van a ocupar los hijos. Entonces, tenemos 3 sillas y tenemos 3 niños. Entonces, la primera silla, ¿cuántos niños la pueden ocupar? Cualquiera de los 3. La va a ocupar 1, pero ¿cuántas posibilidades hay? Pues 3. Para la segunda silla ya no hay 3 niños, sino hay 2 niños que la pueden ocupar, y para la última silla solamente habrá 1. El evento 2 tiene 3 por 2 por 1, 6 posibilidades. Pero ahora, ¿cuántas posibilidades tiene que ocurran los 2 eventos? Entonces hacemos el principio de multiplicación. El evento 1, 2 posibilidades. El evento 2, 6 posibilidades. 2 por 6, 12. Para que ocurran los 2 eventos a la vez, tenemos 12 posibilidades. La respuesta a marcar sería C, 12 posibilidades. En una universidad, un curso se aprueba si se obtiene una nota final igual o mayor que 3. De las 4 notas del curso, la primera equivale al 10%, la segunda al 20%, la tercera al 30% y la cuarta al 40%.
Un estudiante que obtuvo 4 en la primera nota, 2,5 en la segunda, 3 en la tercera y 2,5 en la cuarta, se sorprendió al saber que había reprobado el curso, porque suponía que su nota final era 3. Al estudiante le faltó considerar. Bien, la pregunta es de estadística, evalúa promedio, en este caso es un promedio ponderado, ya que las notas no valen lo mismo, tienen diferentes porcentajes. Entonces el promedio no es un promedio aritmético, sino es un promedio ponderado. Es probable que el estudiante haya calculado el promedio aritmético. Veamos a ver si lo calculó. Dice que sacó 4 en la primera nota, entonces sería 4, 2,5 en la segunda, más 2,5, 3 en la tercera, más 3 y 2,5 en la cuarta nota. Sumo los 4 resultados y lo divido en 4 y eso me daría el promedio, en este caso aritmético. 2,5 más 2,5 me daría 5, más 4, 9, más 3, 12. 12 lo divido en 4, me daría entonces nota 3. Efectivamente, el estudiante calculó el promedio aritmético y lo hizo mal porque no tuvo en cuenta los porcentajes de cada nota. Debió calcular el promedio ponderado. Entonces, ¿qué le faltó considerar al estudiante? La respuesta sería A, los porcentajes de valoración, porque con esos porcentajes de valoración se hace el promedio ponderado. Dos círculos se encuentran como se presentan en la figura. Si el círculo grande da una vuelta completa hacia la derecha a lo largo del eje X, este cambia su centro del punto 0,2R al punto 4πr, 2R. ¿Cuántas vueltas tiene que dar el círculo pequeño para que vuelva a quedar de forma similar dentro del círculo grande? Bien, entonces miremos el círculo grande. Aquí está el centro. Esta distancia, estas coordenadas serían 0 en X, 2R en Y. El círculo va a rotar. Vamos a alargar aquí el eje X. El círculo va a quedar acá, el círculo grande. Y ahora se va a trasladar una distancia denominada 4πr. ¿Cómo se calculó esa distancia? Pues esa distancia es el perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo es 2π por radio. Entonces, en este caso, el perímetro del círculo sería 2π el radio, pero el radio del círculo grande es 2R. Entonces multiplicamos por 2R y ahí nos daría perímetro 2 por 2 sería 4πr. Efectivamente, vemos que las nuevas coordenadas serían 4πr. Bien, entonces vamos a mirar el círculo pequeño. El círculo pequeño tiene de radio R. Entonces aquí vamos a sacar el círculo pequeño. El círculo pequeño tiene radio R. ¿Cuánto se desplaza en una vuelta? En una vuelta se desplazaría 2π por R. Pero para que quede de la misma forma que inicialmente estaba, necesitamos que también se desplace 4πr. Es decir, necesitamos 2 vueltas para eso. Porque 2 por 2 me daría 4πr.
Entonces el círculo pequeño tiene que dar 2 vueltas para quedar en la misma forma que estaban inicialmente. La respuesta a marcar es A. Tienen que dar 2 vueltas sobre el eje X. La respuesta sería esa. Para esta pregunta de trigonometría, vamos a mirar que en primer lugar es un escáner, entonces la imagen no está muy bien, pero se entiende. Leemos la pregunta. Un grupo de arquitectos quiere calcular la altura de un edificio usando los datos de la figura. Los datos de la figura son H, que representa la altura del edificio, esta H, y este ladito de acá mide 6 metros. El ángulo forma 60 grados. Bien, esta H también la podemos trasladar acá, H, y ahí tenemos un triángulo rectángulo. Para calcular el lado de un triángulo, la trigonometría nos ofrece 2 pasos, o 3 pasos prácticamente. 1. Teorema de Pitágoras. 2. Razones trigonométricas. Y 3. Los teoremas de seno y coseno. El 1 y el 2, un estudiante debe saber que solamente se utilizan para triángulos rectángulos, es decir, aquel que tenga 90 grados. Y el teorema de seno y coseno se utiliza para cualquiera de los triángulos. Es más conveniente a veces utilizar teorema de seno y coseno. Bueno, pero vamos a la pregunta. Se proponen 2 procedimientos para hallar H. Primer procedimiento. Tangente de 60 es igual a H sobre 6. Y ahí se despeja H es igual a 6 por tangente de 60. En primer lugar, están utilizando razones trigonométricas, y las razones trigonométricas sí se pueden utilizar en este problema porque ahí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, la razón trigonométrica tangente de 60 es igual a cateto opuesto H sobre cateto adyacente 6, y despejamos H, este 6 que divide pasa a multiplicar. Entonces queda que H es igual a 6 por tangente de 60. La propuesta del procedimiento 1 es correcta. Entonces sí nos sirve la respuesta 1. Bueno, ahora el procedimiento 2. H es a seno de 60, como 6 es a seno de 90. Y ahí se despeja H. Están utilizando el teorema de seno. Se puede hacer porque el teorema de seno se puede utilizar para cualquier triángulo. Saquemos el triángulo aquí aparte que nos dio el problema. El triángulo sería este es el ángulo de 60, aquí está el ángulo de 90, esto es 6 y esto es H. El teorema de seno dice que H es a seno de 60, como 6 es al seno de este ángulo, y este ángulo sería 30. Seno de 30. Este ángulo es 30 porque 60 más 30 me daría 90, más los 90 del ángulo recto me daría 180. Todos saben que la suma de los ángulos debe dar 180. Entonces, aquí en la propuesta 2 vemos que hay error, porque dice 6 sobre seno de 90. Y debe ser sobre seno de 30, es sobre el ángulo opuesto. El ángulo opuesto a 6 es 30. Para que sea 90 debe ser con la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa no la conocemos. Entonces, este problema queda solucionado con el procedimiento 1 únicamente.
Entonces vamos a buscar la respuesta. ¿Ambos procedimientos son correctos? No. ¿Ambos procedimientos son incorrectos? No. ¿Solamente el procedimiento 2 es correcto? No. ¿Solamente el procedimiento 1 es correcto? Entonces sí, y la respuesta que usted debe marcar sería D.